Hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están todos? Un gusto saludarles a través de este medio. Bueno, otra vez en estas transmisiones, de verdad que, bueno, ya venimos acostumbrando hace un buen tiempo y estamos aquí para compartir algo, un principio más de la escritura que Dios tiene ahí para todos y cada uno de sus hijos e hijas. Si se recordarán, la vez anterior estuvimos compartiendo bajo el tema oportunidad para confiar. Decíamos que en medio de todas las circunstancias adversas que pasamos, inclusive ahora lo que se le llama la tercera ola del virus que anda por ahí pegando fuerte, para nosotros los que confiamos en Cristo Jesús, no es otra cosa más que una oportunidad maravillosa para descansarnos en Él. La escritura está llena de esos principios bíblicos que son anticultura, es decir, que van contra la cultura de esta vida. La cultura del reino de los cielos siempre nos lleva a confiar en medio de la adversidad, siempre nos lleva a mirar las cosas desde otra perspectiva, en relación con lo que Cristo Jesús ya dijo para todos y cada uno de nosotros. Entonces, recordando un poquito los párrafos de la escritura que estuvimos mirando la vez anterior, hablábamos de que nuestro Señor Jesucristo siempre tiene o siempre tuvo a bien dejarnos claro sus principios para que nosotros no batalláramos, para que no anduviésemos por allí como que pensando, y ahora qué viene la adversidad y ahora qué sigue, ¿no? Entonces, encontrábamos o leíamos párrafos de la escritura como este que está en Juan 15:7, que dice: si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pueden pedir lo que quieran y les será concedido. Y leíamos también Juan 16:1, les he dicho estas cosas para que no abandonen su fe. Y luego en la parte final de este capítulo 16, leíamos 16:32, dice, de Juan: pero se acerca el tiempo, de hecho ya ha llegado, cuando ustedes serán dispersados, cada uno se irá por su lado y me dejarán solo. Sin embargo, no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Les he dicho todo lo anterior para que en mí tengan paz. Aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas, pero anímense, porque yo he vencido al mundo. Esto es lo que estuvimos compartiendo en la última ocasión. Y bueno, en esta oportunidad también agregar un poquito más aquello que el Señor, bueno, nos vino mostrando a través de su palabra. Y fíjese que quiero comenzar diciéndole que hay veces que uno escucha cosas, comentarios en las personas, y uno casi siempre tiene una buena perspectiva de lo que la otra persona está así como que dudando. ¿Con qué se relaciona? Se relaciona con que la situación que la otra persona está planteando o está viviendo tiene que ver con la otra persona, no con nosotros. Entonces, como estamos ajenos a, de una manera ajenos a aquella circunstancia que la otra persona pasa, entonces nosotros podemos tener una opinión certera. ¿Por qué? Porque no nos involucra, porque estamos viendo la circunstancia con ojos neutrales, desde una perspectiva aparte, afuera de la persona que está pasando aquella circunstancia. Entonces, de allí que siempre uno tiene el mejor consejo para un buen amigo. Y alguien dijo por ahí, bueno, si nosotros nos diéramos ese buen consejo, ese mejor consejo para ese buen amigo, y nosotros fuéramos ese buen amigo, entonces tendríamos un magnífico consejo para nosotros mismos. Afortunadamente, gracias a Dios, Dios nos hizo seres relacionales, es decir, nos podemos relacionar con otras personas. Y la escritura, que es la palabra de Dios, nos manda siempre a esa vida de Cristo que se desarrolla en comunidad, no como ermitaño, sino siempre en la comunidad de los santos, inclusive dice la palabra de Dios. Entonces, quiero comentar desde esta perspectiva que muchas veces miramos lo que otra persona está padeciendo o lo que otra persona está pasando, y tenemos nosotros una perspectiva tan clara y certera. Entonces, por ejemplo, escuchamos cosas que se dicen como el chico que quiere estudiar una carrera, pero que le parece muchísimo porque son 5 años de universidad. Y dicen, no puede ser, es que es muchísimo tiempo. Parece que en tal lado están sacando la misma carrera en 3 años. Fíjese, y de eso pasa, pero a menudo, no sé si usted lo ha escuchado, pero a menudo pasa. Para nosotros los que ya cruzamos los 50 años, y como yo, que ya tiene un buen rato que crucé los 50 años y que ya ahora sí que me veo como soy,
es decir, viejo ya. Entonces, cuando escucho esos comentarios, yo tengo una opinión muy certera al respecto y seguramente usted también. Mire lo que pasa. El chico decide, en vez de meterse a una carrera larga de 5 años, prefiere entrar a una de 3 años. Dice, y es que así más rápido me titulo. Después se titula, bueno ya, 3 años. ¿Por qué quiso titularse en 3 años? Porque es que así más rápido iba a entrar al plano laboral ya como un profesionista. Está bien. ¿Sabe cuál es el gran detalle? Que como le dieron en 3 años la carrera que debía desarrollarse en 5 años, entonces resulta que cuando sale con su flamante título universitario, ahora tiene prácticamente, o no prácticamente, tiene claramente toda la teoría, le falta la práctica. Esos 2 años extra que metían en la otra universidad tenía que ver con trabajo de campo, tenía que ver con la práctica. Entonces, se los quiso ahorrar estudiando en la misma carrera en otra universidad en 3 años. Algunos se cambian de universidad y les parece fatal, dicen, no, es que es muchísima la carga de trabajo. Pues es que era para 5 años, lo quisiste sacar en 3 años. Entonces, bueno, más allá de ese rollo en el que los jóvenes y muchas veces nosotros los adultos también nos vemos envueltos, quiero compartir que, fíjese que en muchas ocasiones, nosotros los que somos ajenos a esa circunstancia, tenemos una opinión certera. Y entonces decimos, pero espérate, ¿qué caso tiene que la quieras sacar en 3 años? De todas maneras, te conviene en 5. No, pero es que mucho tiempo y bla, 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 bla. En 5 años yo puedo hacer muchas cosas. Ándale pues, va a los 5 años. A los 3 años tuvo su título y todavía se llevó, fue un patinar para colocarse ya en el, en el mercado laboral con su título. ¿Por qué? Porque carecía de práctica. Entonces, pero no es ahí el énfasis, aunque ya hablé abundante o algo abundante de esto, el énfasis a donde trato de ir es a lo siguiente. A ver, al ratito, de todas maneras pasaron los 5 años. Primero era mucho tiempo. Al ratito, el chico que tenía 18 años, o no sé, 20 años, ahora tiene 25. De todas maneras, los 5 años pasaron. No sé si estoy explicando o tratando de explicar, si usted me puede captar. De todas maneras, los días pasan, las semanas pasan, los meses pasan, los años pasan. Entonces, el título pudo llegar a los 3 años, o pudo llegar a los 4, o pudo llegar a los 5. Pero siempre me gusta ser objetivo en este sentido. No tiene que ver con mucho tiempo. ¿Por qué? De todas maneras, los años pasan. No los puedes detener, aunque saques el título a los 3 años, de todas maneras, a los 5 años o dentro de 5 años, tú ya eres 5 años más adulto. Los 2 años que te ahorraste, lo más probable es que los vas a patinar, los vas a batallar. Los 2 años que te ahorraste, los vas a batallar buscando colocarte en la práctica. Entonces, nosotros digo, los adultos, los viejos ya como yo, fácil podemos ver estas situaciones. El asunto es cuando viene, se pone complejo cuando viene hacia nosotros. Y entonces se nos presenta tal o cual proyecto en la vida diaria. Y uno dice, pero ¿cuándo? Es que eso lleva muchísimo tiempo. Y sin darnos cuenta ya nos enfrascamos en lo mismo que decían los jóvenes. Es que de 3 años mejor, porque es que a 5 años es mucho tiempo. Luego, lo que decimos a menudo nosotros los que ya cursamos los 50, a menudo decimos, ¿quién sabe si viviré para entonces? Bueno, si vives bien y si no vives también. Pero el detalle aquí está en que nos enfrascamos y nos atoramos y dejamos muchos proyectos que probablemente no nos habíamos dado cuenta y eran de Dios. Dios los había puesto al alcance de nuestra mano y los dejamos pasar pensando en que es que eso va a llevar muchísimo tiempo. Es que eso no es para ahorita, como que estamos viviendo ¿cómo diríamos? Este tiempo de microondas, de todo rapidito, que salga pero de volada, y hay que presionar las cosas por donde sea, pero la cosa es que salga. El reino de los cielos nos muestra otra cosa.
El reino de los cielos nos muestra descanso en Cristo Jesús cuando la aflicción está durísima. Cuando las circunstancias adversas vienen en nuestra vida, el reino de los cielos nos dice, confía, descánsate en el Señor. Y uno dice, es que esto es absurdo, ¿cómo se puede uno descansar en el Señor cuando la situación está súper compleja? Sí se puede descansar en el Señor. Para los que nacimos de nuevo, recuerde, tenemos otra cultura. Entonces, debemos recordar nuestras bases en esta pandemia que ya parece que no termina. En medio de esta pandemia debemos recordar cuáles son nuestras bases, cuál es nuestro fundamento, cuál es nuestra cultura. Nosotros que nacimos de nuevo, que pudimos por la gracia, la misericordia de nuestro Padre Dios, conocer los principios espirituales, nosotros tenemos una cultura diferente. Y en medio de las circunstancias adversas podemos confiar, podemos descansarnos en Cristo Jesús, podemos creer en su palabra y a su palabra. Fíjense cómo dice un párrafo de la Escritura. Voy a leerlo para ustedes. El Evangelio que escribe Lucas, el capítulo 10, el versículo 17 en adelante. Dice, cuando los 72 regresaron, dijeron contentos, Señor, hasta los demonios se nos someten en tu nombre. Jesús contestó, yo veía a Satanás caer desde el cielo como un rayo. Sí, les he dado toda autoridad a ustedes para pisotear serpientes y escorpiones y vencer todo el poder del enemigo. Nada les podrá hacer daño. Sin embargo, no se alegren de que puedan someter a los espíritus, sino alégrense de que sus nombres están escritos en el cielo. Otras versiones, alégrense de que sus nombres están escritos en el libro de la vida. Sigue diciendo esta versión. En aquel momento Jesús, lleno de alegría por el Espíritu Santo, dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque habiendo escondido estas cosas de los sabios e instruidos, se las has revelado a los que son como niños. Sí, Padre, porque esa fue tu buena voluntad. Fíjese, quiero recalcar algunos aspectos en esta breve lectura de la palabra del Señor. Los discípulos que salen, enviados por nuestro Señor Jesucristo, y los capacitó para darle duro y tupido al reino de las tinieblas. Ellos van, hacen lo propio, ahora están de regreso. Dicen, maestro, hasta los demonios se nos sujetan en tu nombre. O sea, felices de la vida. Nuestro Señor Jesucristo, sí, yo también veía a Satanás caer como un rayo. Sin embargo, no se regocijen o no se alegren de que, de que ustedes o de que los demonios se sujeten a ustedes. Más bien, gócense de que sus nombres están escritos en el libro de la vida. O de que, o como dice esta versión, sin embargo, no se alegren de que puedan someter a los espíritus, sino alégrense de que sus nombres están escritos en el cielo. Fíjese bien, esto es tan glorioso, este hecho de que los discípulos se dieron cuenta del poder que podían desarrollar por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que vienen sorprendidos y vienen felices, se regocijan, se gozan, le testifican a nuestro Señor Jesucristo. Y nuestro Señor Jesucristo contesta con estas palabras un tanto extrañas. Porque, a ver, si lo máximo para un discípulo de Cristo Jesús como usted y como yo, si lo espectacular es cuando los demonios o los espíritus malignos se sujetan a nosotros en el nombre de Cristo Jesús, ¿sí? Cuando echamos fuera demonios, cuando sanamos enfermos, cuando predicamos el Evangelio, eso es glorioso para nosotros, es la vida de Cristo, es el reino de los cielos manifestado aquí en la tierra. Todavía dice nuestro Señor Jesucristo, sale con esto ahora. A ver, por favor, otra vez, pongan mucha atención. Los discípulos vienen de predicar el Evangelio, vienen de enseñar la palabra de Dios, vienen de sanar enfermos y vienen de echar fuera demonios. Esa es la labor de todo discípulo de Cristo Jesús. Esos son los intereses del reino de los cielos puestos en práctica aquí en la tierra. ¿Qué más puede uno pedir? Pues los discípulos vienen felices de la vida, vienen gozosos de aquello que acaban de experimentar. Nuestro Señor Jesucristo les dice, no se regocijen de eso. O dicho de otra manera, o dicho con otras palabras,
Muchachos, ¿saben por qué pasa eso? Eso pasa porque sus nombres están escritos en el libro de la vida. Wow, o sea, es increíblemente glorioso. Es la cultura del reino de los cielos que usted y yo debemos tener claramente definida. A ver, todas las cosas que pasan a nuestro alrededor, todos los logros que como discípulos de Cristo Jesús podemos ver con nuestros propios ojos, todos los alcances, todos los proyectos, todos los retos que hemos superado, tienen que ver con la vida de Cristo en nosotros. Sin embargo, nuestro gozo no debería ser solamente por eso, sino que nuestro gozo debe centrarse en que entendamos usted y yo que todo eso pasa a causa de que tu nombre y mi nombre están escritos en el libro de la vida. Él es el autor de todas las cosas. Él es el que nos ha capacitado, Él es el que nos ha empoderado para que nosotros podamos realizar la labor que Él nos encomendó. Entonces, hay algo más que quiero resaltar aquí de este párrafo bíblico. Mire, dice que en ese momento, voy a leerlo tal cual, dice, en aquel momento, o sea, el evangelista Lucas es muy puntual, no al rato, no al otro día, o no por la noche. Dice, en aquel momento Jesús, lleno de alegría por el Espíritu Santo, dijo, fíjese bien lo que dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque habiendo escondido estas cosas de los sabios e instruidos, se las has revelado a los que son como niños. Sí, Padre, porque esa fue tu buena voluntad. ¿Cuál es el gozo de nuestro Señor Jesucristo? El gozo de ver que los discípulos finalmente entendieron el mensaje. No es una parte solamente. El gozo de nuestro Señor Jesucristo dice, en ese momento, cuando Él estuvo compartiendo, cuando Él vio que los discípulos llegaron, y Él les dijo, no muchachos, su gozo no se debe centrar aquí, sino que sus nombres están escritos en el libro de la vida. En ese momento, por lo que les acaba de decir, por ese breve diálogo, nuestro Señor Jesucristo se alegra inmensamente por el Espíritu, o en el Espíritu, se alegra en su corazón y exclama estas maravillosas palabras, te alabo Padre, Creador del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos, o acá dice instruidos, y las revelaste a los pequeñitos, o a los que son como un niño. Sí, Padre, así lo hiciste porque así te agradó a ti. Es decir, había algo que los que eran como niños, o como usted y como yo, podíamos creer. Habían principios del reino de los cielos que tú y yo debíamos creer y los creímos. Cuando los creímos nos fueron reveladas todas estas cosas. Por el otro lado, para aquel que no creyó los principios del reino de los cielos, esas cosas le fueron como escondidas o como que les fueron ocultas y no pudieron entender los principios del reino de los cielos. A ver, nosotros estamos acá. Ahora estaba diciendo, de repente se nos presenta un proyecto y no sabemos muchas veces bien a bien si es de parte de Dios. Si Dios nos confiaba ese proyecto o nos ponía un reto. Y tú y yo dijimos, son muchos años y lo dejamos de lado. ¿Sabe qué hicimos en ese momento? Nos sumamos a la inmensa mayoría de personas que piensan que es mejor sacar la carrera en 2 años que en 5 años o en 3 años que en 5 años. Porque es mucho tiempo el que va a invertir o el que va a perder. ¿Ve? Entonces, la cultura del reino de los cielos nos muestra otra cara, otra faceta. Entonces, cuando nosotros encontramos que aquí el gozo de nuestro Señor Jesucristo, que se suma al gozo que traen los discípulos, pero Él pone las cosas en su lugar, dice, no se gocen de esto o solamente de esto, gócense de que sus nombres están escritos en el libro de la vida, o dicho de otra manera, esto pasa porque sus nombres están escritos en el libro de la vida. Ahora estamos usted y yo acá, y siempre tenemos retos. Ahora tenemos un reto a superar, ahora mismo, y esto es común, de esto nadie, ningún ser humano nos escapamos. ¿Cuál es el reto? Bueno, ahí está la pandemia, ahí están las crisis económicas, ahí están ¿cómo diríamos? Las grandes empresas que tienen mucho que ver con el dinero, quejándose de que las cosas se van abajo.
por qué la gente no puede salir a trabajar, o si forzar los mecanismos y dejar que la gente salga a trabajar, y luego el contagiadero, y bueno, no saben por dónde. Ok, tú y yo tenemos una sola opción como ciudadanos del reino de los cielos. Y es, escuchamos eso, está bien, no pasa nada. ¿De veras no pasa nada? Sí, de veritas. ¿Por qué no pasa nada? Porque tenemos otra cultura. Y a nosotros se nos dijo otra cosa. Si se recuerda, el párrafo o uno de los párrafos que compartíamos la vez anterior a esta, o en la parte 1 de oportunidad para confiar, leíamos cómo el Señor nos manda a descansarnos en Él. Y cómo nos advierte, en el mundo van a tener aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Entonces, la cultura del reino de los cielos nos dice que mientras que el resto de la gente se escandaliza, algunos se mueren o se enferman y terminan lamentablemente perdiendo la vida solamente por el pánico, ni siquiera el virus todavía les dio, y por el pánico terminan de una manera en un desenlace muy terrible. Por el otro lado, y aunque eso pareciera normal a causa de las circunstancias que se viven, con todo y eso, la palabra de nuestro Señor Jesucristo nos sigue diciendo que nosotros debemos confiar en Él, que debemos esperar en Él, que debemos descansarnos en Él. Entonces, en el mundo tendrán aflicción, pero confíen en mí porque yo he vencido al mundo. Ahora nos está diciendo, no se alegren o no se regocijen de todo esto que vieron. Más bien regocíjense de que sus nombres están escritos en el libro de la vida. Entonces estaba diciendo, usted y yo tenemos circunstancias, pasamos por momentos, pero a veces también pasamos por oportunidades. Y allí están las oportunidades que son un reto, que van a veces contra cultura, pero que tú y yo a lo mejor no sabemos cabalmente o no nos damos cuenta cabalmente que Dios está dándonos esa oportunidad para que nos descansemos en Él, para que confiemos en Él. Fíjese, voy a leer otro párrafo de la Escritura y este es, multiconocido, Romanos 8. Creo que este Romanos 8, la mayoría nos lo sabemos o lo hemos leído o nos lo sabemos casi muchas de las partes de Romanos 8 no las sabemos de memoria. Bueno, voy a leer para cada uno de ustedes Romanos 8. Es una lectura amplia, por favor tenga paciencia, gócese porque también es un poema que el Espíritu del Señor le permitió al apóstol Pablo escribir. Dice Romanos 8, por lo tanto, ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. Y porque ustedes pertenecen a Él, el poder del Espíritu que da vida los ha libertado del poder del pecado que lleva a la muerte. La ley de Moisés no podía salvarnos, porque nuestra naturaleza pecaminosa es débil. Así que Dios hizo lo que la ley no podía hacer. Él envió a su propio Hijo en un cuerpo como el que nosotros, Él envió a su propio Hijo en un cuerpo como el que nosotros los pecadores tenemos. Y en ese cuerpo, mediante la entrega de su Hijo como sacrificio por nuestros pecados, Dios declaró el fin del dominio que el pecado tenía sobre nosotros. Lo hizo para que se cumpliera totalmente la exigencia justa de la ley a favor de nosotros, que ya no seguimos a nuestra naturaleza pecaminosa, sino que seguimos al Espíritu. Los que están dominados por la naturaleza pecaminosa piensan en cosas pecaminosas, pero los que son controlados, fíjese esta versión como dice, pero los que son aquí fue, discúlpeme, aquí está. Pero los que son controlados por el Espíritu Santo piensan en las cosas que agradan al Espíritu. Por lo tanto, permitir que la naturaleza pecaminosa les controle la mente lleva a la muerte, pero permitir que el Espíritu les controle la mente lleva a la vida y a la paz. Pues la naturaleza pecaminosa es enemiga de Dios siempre. Nunca obedeció las leyes de Dios y jamás lo hará. Por eso, los que todavía viven bajo el dominio de la naturaleza pecaminosa nunca pueden agradar a Dios. Pero ustedes no están dominados por su naturaleza pecaminosa, son controlados por el Espíritu, porque el Espíritu de Dios vive en ustedes. Y recuerden que los que no tienen al Espíritu de Cristo en ellos, de ninguna manera pertenecen a Él. Y Cristo vive en ustedes. Entonces, aunque el cuerpo morirá por causa del pecado, el Espíritu les da vida,
porque ustedes ya fueron declarados justos a los ojos de Dios. El Espíritu de Dios, quien levantó a Jesús de los muertos, vive en ustedes. Y así como Dios levantó a Cristo Jesús de los muertos, Él dará vida a sus cuerpos mortales mediante el mismo Espíritu quien vive en ustedes. Por lo tanto, amados hermanos, no están obligados a hacer lo que su naturaleza pecaminosa les incita a hacer. Pues, si viven obedeciéndola, morirán. Pero si mediante el poder del Espíritu hacen morir las acciones de la naturaleza pecaminosa, vivirán. Pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo. En cambio, recibieron el Espíritu de Dios cuando Él los adoptó como sus propios hijos. Ahora lo llamamos Padre, Padre mío. Pues su espíritu se une a nuestro espíritu para confirmar que somos hijos de Dios. Así que, como somos sus hijos, también somos sus herederos. De hecho, somos herederos junto con Cristo de la gloria de Dios. Pero si vamos a participar de su gloria, también debemos participar de su sufrimiento. Sin embargo, lo que ahora sufrimos no es nada comparado con la gloria que Él nos revelará más adelante. Pues toda la creación espera con anhelo el día futuro en que Dios revelará quiénes son verdaderamente sus hijos. Contra su propia voluntad, toda la creación quedó sujeta a la maldición de Dios. Sin embargo, con gran esperanza, la creación espera el día en que será liberada de la muerte y la descomposición y se unirá a la gloria de los hijos de Dios. Pues sabemos que, hasta el día de hoy, toda la creación gime de angustia, como si tuviera dolores de parto. Y los creyentes también gemimos, aunque tenemos al Espíritu de Dios en nosotros como una muestra anticipada de la gloria futura, porque anhelamos que nuestro cuerpo sea liberado del pecado y del sufrimiento. Nosotros también deseamos, con una esperanza ferviente, que llegue el día en que Dios nos dé todos nuestros derechos como sus hijos adoptivos, incluido el nuevo cuerpo que nos prometió. Recibimos esa esperanza cuando fuimos salvos. Si uno ya tiene algo, no necesita esperarlo. Pero si deseamos algo que todavía no tenemos, debemos esperar con paciencia y confianza. Además, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Por ejemplo, nosotros no sabemos qué quiere Dios que le pidamos en oración, pero el Espíritu Santo ora por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Y el Padre, quien conoce cada corazón, sabe lo que el Espíritu dice, porque el Espíritu intercede por nosotros los creyentes en armonía con la voluntad de Dios. Y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Este es Romanos conocido Romanos 8:28. Y sabemos que los que aman a Dios todas las cosas les ayudan para bien, los que conforme a su propósito hemos sido llamados. Bueno, esta versión dice, y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de aquellos que le aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Pues Dios conoció a los suyos de antemano y los eligió para que llegaran a ser como su Hijo, a fin de que su Hijo fuera el hijo mayor de muchos hermanos. Después de haberlos elegido, Dios los llamó para que se acercaran a Él, y una vez que los llamó, los puso en la relación correcta con Él, y luego de ponerlos en la relación correcta con Él, les dio su gloria. Ahora, la parte final del capítulo 8 de Romanos, póngale mucha atención. Ahora, versículo 31. ¿Qué podemos decir acerca de cosas tan maravillosas como estas? Si Dios está a favor de nosotros, ¿quién podrá ponerse en nuestra contra? Si Dios no se guardó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿no nos dará también todo lo demás? ¿Quién se atreve a acusarnos a nosotros, a quienes Dios ha elegido para sí? Nadie, porque Dios mismo nos puso en la relación correcta con Él. Entonces, ¿quién nos condenará? Nadie, porque Cristo Jesús murió por nosotros y resucitó por nosotros, y está sentado en el lugar de honor a la derecha de Dios e intercede por nosotros. ¿Acaso hay algo que pueda separarnos del amor de Cristo? ¿Será que Él ya no nos ama si tenemos problemas o aflicciones? Si somos perseguidos o pasamos hambre o estamos en la miseria o en peligro o bajo amenaza de muerte, como dicen las Escrituras, por tu causa nos matan cada día, nos tratan
como a ovejas en el matadero. Claro que no. A pesar de todas estas cosas, nuestra victoria es absoluta por medio de Cristo, quien nos amó. Y estoy convencido de que nada podrá jamás separarnos del amor de Dios. Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni demonios, ni nuestros temores de hoy, ni nuestras preocupaciones de mañana. ¿Otra vez? Estoy convencido de que nada podrá jamás separarnos del amor de Dios. Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni demonios, ni nuestros temores de hoy, ni nuestras preocupaciones de mañana. Ni siquiera los poderes del infierno pueden separarnos del amor de Dios. Ningún poder en las alturas ni en las profundidades. De hecho, nada en toda la creación podrá jamás separarnos del amor de Dios que está revelado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Más que vencedores. En todas estas cosas no hacemos más que salir más que vencedores. Salir victoriosos por medio de la victoria de Cristo Jesús, o que Cristo Jesús nos dio. El versículo 38, estoy convencido de que nada podrá jamás separarnos del amor de Dios, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni demonios, ni nuestros temores de hoy, ni nuestras preocupaciones de mañana. Esta frase que utiliza esta versión, ni nuestros temores de hoy, ni nuestras preocupaciones de mañana. ¿Será que hoy podríamos tener circunstancias adversas, preocupaciones, temores? ¿Será que la pandemia, será que la falta de trabajo, será que la economía escasa, o será que la carrera de 5 años cuando la queríamos de 3 años? ¿Será que eso podría apartarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús nuestro Señor? El apóstol Pablo contesta y afirma categóricamente: nada y nadie, ninguna cosa creada puede o podrá apartarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús nuestro Señor. Ahora estamos usted y yo escuchando la palabra de Dios, básicamente, ¿verdad?, la lectura extensa de la Biblia, pero tratando de aterrizarlo al aquí y ahora. Entonces comenzaba diciendo, hay veces que se nos presentan retos o tal vez, no sé, oportunidades, pero que involucran mucho tiempo, meses, años. Y luego decimos, yo creo que mejor no, porque es que es mucho tiempo. Al ratito nos dimos cuenta que eso que llamamos mucho tiempo, de todas maneras ya pasó. Y nosotros nos encontramos, déjeme seguir utilizando la frase de la cifra de los 5 años, y nosotros nos encontramos 5 años después y la perspectiva se quedó 5 años atrás. Lo que segurito tuvimos 5 años después es nos volvimos más viejos. Eso sí, eso no perdona. El tiempo pasa y nos barre a todos, diríamos, nos afecta a todos. Entonces, el proyecto se quedó ahí atrás y no lo tomamos. ¿Por qué? Porque dice la cultura en la que nos desenvolvemos, en la que vivimos, que hay que tomar las cosas con calma, que no hay que precipitarse, cuando corresponde a retos. Cuando corresponde a la carrera, que si es de 5 años, mejor hay que buscar una de 3 años. O hay que buscar una universidad que nos provea la misma carrera en 3 años. Y otra vez, aquí está lo paradójico del asunto. 5 años después, yo soy 5 años más viejo. Y probablemente el reto se quedó ahí atrás. Ahora, deje el asunto cuando tiene que ver solamente con circunstancias de la vida. Yo trato de ir más allá un poquito pensando, ¿y qué tal si esa circunstancia no era solamente algo que pasó por ahí enfrente de mí? No era solamente una idea loca. ¿Qué tal si era un proyecto del Señor? ¿Qué tal si Dios estaba metido en el asunto? Entonces, estoy acá ahora para decirle, hermanos y hermanas, queridísimos amigos, quienes siguen esta transmisión, recuerden esto: nuestro Señor Jesucristo nos llamó, nos dio de su Espíritu y nos dio, juntamente con el nuevo nacimiento, nos dio otra cultura. Usted y yo vivimos bajo los principios del reino de los cielos, no vivimos bajo los principios del reino de esta tierra o de los reinos de esta tierra. Entonces, no podemos, no es congruente el hecho de que nosotros
querramos o nos veamos afectados y a la par nos veamos, no sé, entristecidos, afligidos por todo lo que pasa a nuestro alrededor. La vida es así. Nos la pasamos diciendo que queremos ver a Cristo. Nos la pasamos diciendo que un día vamos a ir con nuestro Señor. Bueno, ahora está la pandemia y uno no anda con anzuelo, como siempre digo, no andes con un anzuelo buscando pescar el bicho, ¿ah? O sea, déjalo que se vaya. No salimos a buscarlo. Sin embargo, el riesgo latente de contagiarse, inclusive de un desenlace fatal, bueno, se queda ahí y está ahí, estamos expuestos, está bien. Pero eso no debe robar la paz en nuestro corazón, no debe robar la seguridad en Cristo Jesús. Usted recuérdese, cuando pasan todas esas cosas, como los discípulos que se alegraban por todo lo que habían vivido, el reino de los cielos manifestado en la tierra, Jesucristo todavía les dijo: hey muchachos, no se alegren de eso. ¿Por qué? Hay algo más certero por lo cual alegrarse. ¿Qué es? Sus nombres están escritos en el libro de la vida. Así que mi queridísimo hermano y hermana, tu nombre está escrito en el libro de la vida. ¿Qué más podríamos pedir? ¿Qué más podríamos esperar? Todo lo que pasa a nuestro alrededor, todo son circunstancias. En medio de esas circunstancias, igual el capítulo 8 de Romanos, ¿no? En medio de todas esas circunstancias, el reino de los cielos tiene los intereses ahí y tiene la mirada puesta en esas circunstancias. Es decir, el reino de los cielos quiere llevarnos adelante aún en medio de esas circunstancias. Es decir, las circunstancias adversas realmente son una herramienta poderosísima en las manos de nuestro Señor Jesucristo. Pero más enfáticamente y más claramente, las circunstancias adversas son una herramienta poderosísima del reino de los cielos, pero que está en tus manos y que está en mis manos. Está al alcance de tus manos y al alcance de mis manos. Es lo que tú y yo querramos que pase. Por el Cristo que nos habita en medio de esas circunstancias, tú y yo podemos ser la luz que brilla en medio de la oscuridad, o tú y yo podemos sumarnos a las quejas bueno, de lo que padece la raza humana en este tiempo tan terrible que nos tocó vivir. Pero otra vez, me gozo, no por este tiempo ni que lo estoy invocando, pero me gozo de la oportunidad que tenemos tú y yo, discípulos de Cristo Jesús, de enfrentar estas circunstancias tan adversas. ¿Cómo lo hacemos? Con la mirada puesta en nuestro Señor Jesucristo y con los pies en la tierra. Así que, mientras estamos en este cuerpo, los días, ¿sí?, las semanas, los meses, los años pasan, nos hacemos viejos, ¿no? Y unos más como yo, nos hacemos viejos, ¿ok? Pero hay retos todavía ahí, que tú y yo podemos tomarlos. Y que si tú y yo los tomamos, podemos empujar los intereses del reino de los cielos. Podemos centrarnos en aquello que realmente honra a nuestro Padre Dios. A veces nos enfrascamos en cuántas circunstancias, nos enfrascamos en tantos rollos, que si queremos arreglar la vida de los demás, que si queremos allá y que si componer ahí. Y luego, cuando vino nuestra propia oportunidad de, como decía, de darnos el, el mejor consejo para un buen amigo, y ese fuésemos nosotros, entonces lo pasamos de largo. Aunque a veces tenemos el mejor consejo para otros, pero no lo estamos aplicando en nuestra propia vida. Hermanos y hermanas, nos debemos a los intereses del reino de los cielos. Decía hace un tiempo, si hay un, no sé, un gobernante, no sé, nuestro flamante presidente de la República Mexicana, y si comienza a hacer disparates, uno podría decir, bueno, es un ser humano, déjenlo, tiene derecho, él puede hacer lo que quiera con su vida, ¿no? Estamos en un país de libertades. Ajá, sí, eso es correcto, pero hay otro asunto. Resulta que ese personaje no solamente es don fulano de tal, ese personaje es la autoridad, ¿sí?, legal del país llamado México. Entonces, el ser una figura pública le restringe algunas libertades. Tú y yo somos ciudadanos del reino de los cielos. Vivimos aquí en la tierra. ¿Está bien?
Pero no solamente es no sé, el Migue, el Efras, el Jorge, no solamente somos eso, somos representantes de los intereses del reino de los cielos y estamos aquí en la tierra. Entonces, somos figuras públicas, nos debemos a los intereses del reino de los cielos, aunque tengamos algún derecho y aunque tengamos algunas libertades, nosotros o a nosotros lo que nos corresponde es mirar por los intereses del reino de los cielos. Así que con todo mi corazón te invito a que te descanses en Cristo Jesús. Si ya lo estás haciendo, con mucha más razón. A mis hermanos queridísimos que fueron afectados por la pandemia y que vienen saliendo, gracias a Dios que les ha fortalecido, gracias a Dios que se han mantenido firmes en el Señor, confiando en Él y diciendo, aquí estoy. Lo que pase es ganancia. Lo que me permitiste vivir, ya con eso estoy satisfecho. Si tú me das otros días, bien, y si no, aquí la dejamos. Bendigo de veras el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Declaro el agradecimiento de mi corazón porque, sabe, uno se la pasa predicando, ¿no? Los domingos y a veces los jueves y hablando con la gente y todo es echados para adelante. Hacemos campamentos, somos bien fiesteros, usted sabe que somos pero súper pachangueros, ok. Y mientras está la fiesta y mientras está la pachanga, hombre, todo miel sobre hojuelas, ¿no? Es un lujo. Por ejemplo, acabamos de tener el campamento, ¿no? Hace unos días, bueno, más días, más semanas, el campamento de adultos, de varones adultos. Y para mí era un lujo presentar a los servidores. Es decir, mira, aquí está fulano de tal que se dedica a esto y está aquí sirviendo. Mira, aquí está se llama fulano de tal, se dedica a esto y esto, y dejó sus labores para venir a cocinar aquí para la comida de los que estamos en el campamento. Es un lujo, y no, si los hermanos se cuadran, dicen, amén, ahí estoy al servicio de Cristo Jesús. No, una chulada, todo bien. Y por favor, no lo menosprecio, solamente que ahora le agregamos el extra, la cereza en el pastel. ¿Sabe dónde se mira de veras la vida de Cristo Jesús? Ahí en el servicio sí, pero aparte, cuando pasamos las crisis, cuando viene la pandemia, cuando ya no solamente la pandemia, eh, eh, estamos, diríamos, ¿cómo sería? Relacionados con la pandemia porque pasó en el pueblo donde vivo o porque las cifras en el pueblo, en la ciudad donde vivo, dicen que van creciendo. No, cuando ya le pega a alguien cercano a nosotros, cuando pega en mi casa, cuando ya está ahí, diga, ay, ¿y ahora qué cosa voy a hacer? No, yo decía el otro día, señora, a mí no me la vayas a hacer, o sea, no, Señor, yo soy tu hijo, mejor te vale que llevemos las cosas en paz. ¿Por qué? Porque andaba por ahí el bicho en la casa y yo dije, no, pues así no se vale, así no es, Señor, no, yo soy el hombre de la casa, así que échamelo para acá, ¿no? A ver cómo nos toca. Pues no, pasó, gracias a Dios, pasó de carrerita, como vino, se fue, afectó un poco, como ya les decía el otro día, a Sariux, como yo le digo, ¿no? Ustedes le dicen la Sarita, bueno, mi esposa, eh, eh, pero echamos un poco de pleito y gracias a Dios, por ahí todo bien, ya. Los demás, pues no sé qué pasó, pero así como vino se fue el bicho. Entonces estaba diciendo, una cosa es que nos enteremos de las estadísticas y otra cosa es que ya nos pega en la casa. Otra cosa es que ya le pega a mis hermanos en la congregación. Y ahí es donde uno dice, no, ¿cómo? O sea, espérate. No, pues que si somos, mientras vivimos en esta tierra, estamos sujetos a los mismos padecimientos de la raza humana. Sin embargo, aquí viene lo interesante del caso. Usted y yo, discípulos de Cristo Jesús, somos otra cosa. Estamos hechos de otra madera. Tenemos otros principios, tenemos otra cultura, tenemos otra esperanza. Sabemos que Cristo Jesús está dentro de nosotros, que nos dejó su Espíritu Santo para guiarnos en todos las circunstancias adversas en esta vida. Y yo le digo una cosa, hermano, cuando se le presente un reto que puede ser mañana enseguida, después de oír esta plática, tómelo en el nombre de Cristo Jesús. Ármese de valor y no diga, pero ¿cuándo? ¿Será que sí o a lo mejor no? Mire, al rato van a pasar los 5 años y usted es más viejo o más vieja y dejó pasar las oportunidades. Así que ármese de valor en Cristo Jesús, aproveche. Primero esto se cocina acá dentro en el corazón, ¿sí? En el corazón se cree, luego con la boca se declara.
Esto dice, sí, para ser justificado y para ser salvo. No, esto es un principio espiritual que funciona más allá de solamente ser justificado y ser salvo. Esto funciona de esta manera. Cuando yo estoy diciendo, el Señor te va a presentar retos, tómalos en el nombre de Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque vienen días que tú ni sabes. Yo tampoco. Al rato, ay, ¿por qué no lo tomé? Era por ahí, si lo hubiese aprovechado. Bueno, te lo estoy diciendo ahora. Viene un reto, éntrale con la fe en Cristo Jesús, con la fe de Cristo adentro, en medio de la pandemia, en medio de las circunstancias adversas, nos descansamos en Cristo Jesús y le entramos al reto. Y que si lleva mucho tiempo para esto y que si el otro, mire, funciona así, primero lo creemos en el corazón y después lo confesamos con nuestros labios y se lo dejamos al Señor. Así funciona. La pandemia está allá afuera, pero la pandemia también está en la casa. A veces la crisis familiar, a veces la crisis económica, a veces la crisis laboral. Entonces, allí es en donde está la oportunidad y ese es el reto que Cristo Jesús nos deja. No digas, ya está esto bien de la patada, quién sabe si tendrá remedio. No, hay que entrarle con esa fe que Cristo Jesús dejó en nuestro corazón. Para todos mis hermanos y hermanas que están batallando contra el bicho feo ese, contra la pandemia, les insto en Cristo Jesús que no se olviden que son discípulos de Cristo Jesús. Y no se olviden que Jesucristo nos dijo, en el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. No olviden estas palabras. He aquí que yo les doy potestad de hollar sobre serpientes y escorpiones y nada podrá hacerles daño. ¿Por qué? Nada podrá hacernos daño. Porque nosotros, acuérdense, somos un espíritu, vivimos en este cuerpo. ¿Entiende? Le pertenecemos a Cristo Jesús. El apóstol Pablo nos reitera y nos reafirma: ¿qué podrá apartarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro? Nada, nadie. Así que, mis queridísimos, les insto a levantar la frente y a caminar a paso firme y recordar que todo esto está previsto. Todo esto, la Escritura lo había dicho antes que llegara. Ahora parece sacado de una película, ¿no? Una película futurista, pero sin embargo el futuro nos alcanzó. Entonces, ¿qué nos resta a los discípulos de Cristo Jesús en esta preciosa etapa que el Señor nos permite vivir? Descansarnos en nuestro Señor Jesucristo. Mi oración al Señor es que te siga fortaleciendo ahí en la cama o en la convalecencia. Mi oración al Señor es que Él te saque de la angustia si es que estás angustiado. Mi oración al Señor es que no falte su espíritu instándote. Mi oración al Señor es que si necesitas circunstancias adversas para que surja el verdadero hombre o mujer de Dios que está dentro de ti, bienvenida a las circunstancias adversas. Con todo mi corazón declaro que la gracia y la paz de Cristo Jesús está en tu vida para sacarte adelante, para afirmarte en Cristo Jesús, y que en medio de todas estas circunstancias nosotros podemos verlo como una oportunidad para confiar. Tenemos una oportunidad para confiar. Confía en Jesucristo, sí, cuando la mesa está servida, cuando todo es miel sobre hojuelas, confío en Cristo Jesús, sí. Cuando viene la adversidad, ¿sigo confiando en Cristo Jesús? Por supuesto, tenemos esa capacidad en el nombre de Cristo Jesús nuestro Señor. Así que mis hermanos, queridísimos y amados, y bueno, y también extrañándoles verles presencialmente, entre tanto que seguimos con esas transmisiones, un abrazo fuertísimo a la distancia y la declaración de parte de Dios y a través de mis palabras y con todo mi corazón, que el Señor les colme de su gracia y de su paz, y que estas adversidades ya vinieron, ya están aquí, no les vamos a sacar la vuelta. Les vamos a entrar de frente y los vamos a aprovechar para poner en alto el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que mis hermanos, nada, a seguir sirviendo al Señor con todo el corazón, a los que, como decía, los que vienen saliendo de la pandemia, otros de otras circunstancias, de otra enfermedad, a algunos solamente de psicosis, de pensar en que si el vecino aquí y el vecino allá. Mire, párese firme en Cristo Jesús, gócese y cuando pueda sonríale al que está cerca de usted. Sonríale al que está en aflicción. Si puede visitarle, visítele. Si puede apoyarle, apóyele. Si puede darle algún presente, dele algún presente. Si puede recomendarle escuchar esta prédica, pues recomiéndele, ¿sí? Que sepa que Cristo Jesús manifestó su amor por todos y cada uno de nosotros. Muchísimas gracias, mis queridísimos hermanos y hermanas. Bueno, desde un rincón por aquí en Estancia La Cruz,
en el municipio de Tezonapa, para toda la cuenca del Papaloapan, para nuestro México lindo y querido, y un poquito más allá de nuestras fronteras. Llegamos a la parte final de esta transmisión. Les amo en el amor de Cristo Jesús. Espero verles físicamente si el Señor me presta la vida y a usted también. Y si no, bueno, pues nos veríamos allá arriba, ¿no? Para toda mi parentela que no se ofende de que yo lleve sus apellidos y que ha tolerado esta locura durante un buen tiempo, les doy gracias, les amo en el amor de Cristo Jesús. Nos vemos en la próxima de la serie con todo el corazón. Y sabe una cosa, honremos el discipulado, es decir, somos discípulos de Cristo Jesús, entonces vamos a honrarlo a Él con nuestra vida, con nuestras acciones, con esa enjundia, con esa pasión, con esa entrega que caracteriza a todos los que somos hijos e hijas de Dios y que somos discípulos de Cristo Jesús, que sabemos cuál es el llamado que Cristo nos hizo. Muchísimas gracias, un abrazo para todos, nos vemos en la próxima.